pues ya estamos por terminar Efesios. Hoy tenemos una porción muy bella que sigue con el tema de la sumisión mutua. Pablo ha tomado un tiempo para explicar las nuevas relaciones que son parte de la nueva sociedad que Dios ha creado en Cristo. A través de la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús, Dios ha reconciliado a los hombres con Él y a los hombres con los hombres. Y ha creado una nueva sociedad, la iglesia, que tiene nuevos valores y que deben cultivar la unidad y la pureza. Pero también Pablo explica que esta nueva sociedad, que es llena del Espíritu Santo y depende de Dios, debe tener nuevas relaciones. Y pasamos un tiempo describiendo estas nuevas relaciones entre el esposo y la esposa. Todas estas nuevas relaciones entre esposo y esposas, padres e hijos, amos y esclavos, todas están unidas, son manifestaciones visibles de un principio unificante, que es el principio de la sumisión mutua, que justo viene en el versículo 21 del capítulo 5. Dice ahí: someteos unos a otros en el temor de Dios. La semana pasada pasamos un buen tiempo hablando acerca de este principio. Hoy no describiremos tan ampliamente este principio, sí llegaremos a ciertas conclusiones. Si quieres saber un poquito más de a qué se refiere la Biblia con esto, pues puedes checarlo en los estudios bíblicos que se han dado, que están en la página de internet de Efesios, y sin duda te va a ayudar muchísimo. Pero aprendimos que la sumisión no es igual a inferioridad, sino que la sumisión es un principio que describe las relaciones cristianas, las relaciones familiares. Y Pablo, hablando de los esposos, comienza hablando de amor y sumisión y termina en el verso 33 hablando de amor y respeto. El esposo tiene que amar a la esposa. No debe ser egoísta, tiene que estar dispuesto a cuidar a su esposa. No debe aplastarla con su autoridad, sino servirla. Debe entregarse por ella. Tiene que hacerlo para que su esposa, esa es la meta, se convierta en todo lo que Dios quiere que ella sea. Y esa es su parte de la sumisión. El esposo cumple con este principio de la sumisión cuando ama a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Así que un esposo que oprime a su esposa, que quebranta la voluntad de su esposa, que le da órdenes y espera obediencia inmediata, que toma decisiones por sí mismo y no toma en cuenta a su esposa, no está cumpliendo con su rol como esposo. Está haciendo todo lo contrario a lo que la Biblia enseña que un esposo tiene que hacer, y no va a ayudar a su esposa ni a crecer ni a madurar para llegar a ser todo lo que Dios quiere que sea. Así que la autoridad del esposo realmente es un amor responsable, es un amor que busca compañerismo, que busca ayudar a su esposa a ser libre de cualquier cosa que le estorbe para hacer todo lo que Dios quiere para ella. Su autoridad tiene un límite, tiene un balance. Tiene que amar a su esposa y estar dispuesto a sacrificarse por ella. Y la esposa, la sumisión, ella muestra respeto. Decíamos, una profunda admiración por su esposo. Es una expresión de amor al amor que ella recibe. Es una expresión de amor al liderazgo de su esposo. Y la esposa también quiere ayudar a su esposo a hacer todo lo que él debe de ser para el Señor. Bueno, John Stott describe la sumisión de la esposa así: la entrega voluntaria de un marido cuya responsabilidad está definida en términos de protección se responde con amor. Así que al final el matrimonio es un equipo, los dos son iguales delante de Dios, no tienen ninguno un valor mayor que el otro, pero ambos tienen roles distintos y cada uno se somete al Señor y se somete mutuamente al servirse de esta forma. Pero ahora Pablo va a describir los roles de los padres y los hijos, y va a describir también el rol de los jefes, que serían los amos, y los esclavos, que serían en el mundo contemporáneo los trabajadores, los empleados. Así que vamos a orar y poner este tiempo en manos de Dios y pedirle que Él nos dirija una vez más. Señor, gracias por ser tan bueno, por hablarnos una vez más a través de tu palabra y por enseñarnos cómo vivir como cristianos.
Gracias porque nos enseñas cómo la doctrina, la teología puede ser tan práctica cuando la aplicamos a toda nuestra vida, Señor. Ayúdanos a que nuestras familias sean de tal manera transformadas, nuestra vida diaria, que podamos reflejar las glorias del Evangelio, tu gloria, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Así que hay valores recíprocos, ¿verdad? Deberes recíprocos. El esposo ama a la esposa respeta al esposo, pero ahora en la familia. El capítulo 6 comienza diciendo: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hay una instrucción muy clara para los hijos. Los hijos tienen que obedecer a los padres. Así que esta es otra manifestación del principio de la sumisión mutua. Los hijos se someten al Señor y se someten a sus papás. Ahora, esto es muy importante y debo distinguirlo del respeto que tiene la esposa para el esposo. A veces algunos toman este texto para implicar que la esposa tiene que obedecer de la misma manera que un hijo obedece a su padre, pero esto no es así. La obediencia de un hijo a un padre es mucho más fuerte que el respeto que le tiene la esposa al esposo. Los hijos deben de obedecer fuertemente a sus padres, es su responsabilidad. Las esposas también respetan y obedecen a sus esposos, pero los esposos deben considerar a su esposa como lo es, parte del equipo, debe considerarla en las decisiones, no debe quebrantar su voluntad, debe consultarla y tomar las decisiones juntos en el Señor. Claro, el esposo al final es el que guía, pero tienen que estar juntos. En el caso de los hijos veremos que su sumisión implica una obediencia, algo más fuerte, diríamos así, una exigencia mayor para ellos. Pero esto está en balance, porque la autoridad de los padres está también limitada en cómo ejercen esa autoridad hacia los hijos. Pero aquí hay 3 razones que Pablo nos da de por qué razón los hijos tienen que obedecer a sus papás. La instrucción es esta: hijos, obedezcan a sus papás. Y nos va a dar 3 razones de por qué un hijo debería obedecer a su papá. La primera es lo correcto, es lo que dice ahí: obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, esto es correcto, o podríamos decir, es lo natural. Aún la naturaleza misma dicta que los hijos tienen que depender de sus papás y tienen que obedecer a sus papás. En las sociedades antiguas, en las sociedades como la de los griegos y los romanos, la obediencia a los padres se veía como algo que era parte de la naturaleza. Era la naturaleza de las cosas. Incluso en el Oriente, uno de los filósofos del Oriente, Confucio, que no quería confundir a nadie, por cierto, pero Confucio escribió acerca de la piedad filial, que él veía como incluso la parte central de la sociedad. Las fibras mismas de la sociedad dependían de esta piedad filial, que enseñaba que los hijos debían amar, respetar, cuidar y obedecer a sus padres. Así que aún fuera, digámoslo así, de la instrucción bíblica, Dios puso una ley natural. Es natural que los hijos obedezcan a los papás. Es así como tiene que ser. Una sociedad que no incluye hijos obedientes a los padres es una sociedad que está en decadencia. La rebelión de los hijos a los padres es un signo de rebelión, es un signo de decadencia. Incluso Pablo, en otro pasaje en Timoteo, describe cómo los últimos tiempos incluirán hijos desobedientes a los padres. La sociedad tiene como núcleo a la familia, e hijos rebeldes a los padres muestran una sociedad en decadencia. Así que es lo correcto, es lo natural, es lo justo, es lo esperado. Es lo esperado porque es parte de cómo Dios creó todas las cosas. Dios puso una ley natural y cada padre espera obediencia de sus hijos.
Pero aquí hay una segunda razón de por qué los hijos deberían obedecer a los padres. Y la segunda razón es también por otra ley, no la ley natural, diríamos la ley revelada en la Escritura. Porque ¿qué es lo que cita Pablo en el versículo 2? Dice ahí: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Pablo cita la Escritura, cita el Decálogo, cita la ley. Es de esperarse que un hijo obedezca a sus papás porque es natural, y aún más porque es la ley de Dios. Dios no solo puso esta ley natural en los corazones de los hombres, Dios ha revelado lo que es bueno, lo que es justo, lo que es correcto. La ley de Moisés incluye este mandamiento. Ahora es muy interesante porque los teólogos han dividido los 10 mandamientos en 4 deberes hacia Dios y 6 deberes hacia el prójimo. Y parte del deber de obedecer a los padres se ha puesto como el deber al prójimo. Pero es muy interesante que los judíos no veían esa división en los mandamientos. Ellos los dividían en 5 y 5. 5 deberes al prójimo y 5 deberes a Dios. Y ellos incluían el deber de honrar a los padres como un deber hacia Dios. Y creo que es correcto, es muy interesante. Porque los papás funcionan como una representación de Dios en el hogar. Así que respetar a los padres es igual a respetar a Dios. Es así de importante la reverencia a los papás. Y eso es lo que el texto nos enseña. Así que, por lo menos durante la infancia, los padres representan a Dios. Son una autoridad que debe ser obedecida, amada y respetada. De hecho, creo que una versión en inglés de la Biblia captura la esencia de lo que Pablo trata de decir. Él traduce el texto así, es la versión J.B. Phillips. Hijos, lo correcto de hacer para ustedes es obedecer a sus padres, a quienes Dios ha puesto sobre ustedes. Como aprendimos la semana pasada, Dios ha colocado estructuras de autoridad en el mundo. Y la más esencial de estas estructuras son los padres. Y los hijos deben honrar y obedecer a sus papás. Así que era muy importante para el pueblo de Israel hacerlo, porque ellos habían sido llamados a ser un pueblo santo, apartado para Dios. Y como miembros de ese pacto con Dios tenían que respetar a sus papás. Y aparte, este mandamiento enfatiza una promesa, ¿verdad? ¿Cuál es la promesa? Pues dice el verso 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahora quiero decir algo muy importante acerca de este mandamiento. Si lo comparamos con el mandamiento en Éxodo la promesa incluye la siguiente cláusula: la tierra la cual Dios te ha dado. Pero Pablo omite, parte de esa cláusula en la promesa. ¿Por qué? Porque la promesa de una tierra donde vivir estaba directamente ligada a la promesa del pacto que Dios había establecido con Abraham. Y por esa razón, esa promesa de tener una tierra, de poseer una tierra, era una promesa principalmente para Israel. Era parte de la promesa del antiguo pacto a la comunidad judía. Pero nosotros somos miembros del nuevo pacto. Así que no se nos ha prometido un pedazo de tierra, digámoslo así, como la tierra prometida a los judíos. Así que estas bendiciones que en el Antiguo Testamento incluían no solamente la tierra, sino incluían salud, incluían bienes materiales, en el nuevo pacto estas bendiciones son principalmente espirituales. Y eso es muy importante entenderlo. Dios había prometido cuidar, hablando de la salud, de la tierra, de los bienes materiales, al pueblo judío. Pero en el nuevo pacto no es que Dios no nos cuida, Dios nos cuida igual. Pero la promesa del pacto, del nuevo pacto, es principalmente las bendiciones espirituales que ya Pablo describió en el capítulo 1 que vimos en nuestro estudio de Efesios. Pero es cierto que hijos que obedecen a sus papás regularmente viven más tiempo, ¿verdad? Aunque ya no es específicamente la promesa que había al pueblo de Israel, en el sentido de esta larga vida en la tierra, sin duda alguna, las bendiciones espirituales que son parte de la promesa de Dios
y los hijos que obedecen a sus padres viven más tiempo. Yo he llegado a una conclusión, que a lo mejor no se va a oír muy espiritual, pero yo digo que la tarea de la crianza se reduce a 2 cosas: hablarles de Cristo a los hijos y número 2, evitar que se maten. ¿Verdad que sí? Sobre todo cuando son chiquitos. Porque hacen cada cosa que dices, bueno, este hijo pone en riesgo su vida cada 5 minutos, ¿verdad? Y no solo la de él, sino la de sus hermanos, ¿verdad? Los ponen en riesgo su vida, y la de sus papás porque nos va a dar un infarto y nos tienen con el Jesús en la boca y en oración todo el tiempo, ¿verdad? Entonces uno dice que los hijos llegan a los 2 años y empiezan los terribles 2, pero por ahí me cuenta que son los terribles 3, los terribles 4 y 5 y 6 y llegan a los 40 y uno se sigue preocupando por ellos, ¿verdad? Así que hijos que obedecen a sus papás y que escuchan sus consejos, como no agarres eso está caliente, te vas a quemar, no tomes eso, no te metas el frijol en la nariz. Todas esas cosas sí te van a dar una larga vida, ¿verdad? Sí nos hacen vivir mejor y nos hacen tener incluso bienestar. Un consejo de un padre sobre ser diligentes en el trabajo, por supuesto que te va a ir mejor, claro. Así que aunque las bendiciones el día de hoy bajo el nuevo pacto son espirituales, sí repercuten en nuestra vida en la tierra. Oír al consejo de papá y mamá nos hace vivir más y nos hace vivir mejor regularmente. Así que es un mandamiento con promesa. Pero creo que también este mandamiento con promesa que dice aquí que te dará larga vida sobre la tierra, también tiene una repercusión a nivel de la sociedad. Cuando los hijos obedecen a los papás, algo va a pasar en la sociedad. Vamos a ver una sociedad mucho más estable, mucho más firme y de larga vida, de una salud económica y de muchas otras cosas para la sociedad. Pero hay una tercera cosa que Pablo nos dice de por qué un hijo debería obedecer a un padre. Y antes de pasar a eso, yo quisiera presentar algunas preguntas que pueden surgir en el corazón de muchos de nosotros el día de hoy al escuchar esta enseñanza. Ok, aquí hay un mandamiento, y es un mandamiento de que los hijos tienen que obedecer y honrar a sus padres. Pero, ¿es incondicional la obediencia? ¿Tengo que obedecer en todo a mis padres? ¿Hasta qué edad soy considerado un niño? Okay, esas son preguntas muy importantes. Bueno, creo que lo correcto, la norma es que todo hijo tiene que obedecer en todo a sus padres, excepto en aquellas cosas que estén relacionadas con su lealtad a Cristo. Así que cualquier cosa que sea una cuestión de mi relación personal, de mi devoción a Cristo, si mi padre me prohíbe algo que esté relacionado con ello, creo que puedo con amor, con cuidado decir a mi padre: Padre, te amo y estoy dispuesto a obedecer todo lo que tú me digas. Pero esto que tú me pides, mi lealtad a Dios es primero. Y si yo no logro respetar a Cristo primero, no podré respetarte a ti debidamente. Te amo, no quiero desafiar tus instrucciones, pero quiero seguir a Jesús para amarte como debería amarte. Y creo que eso es importante. Ahora, John Stott presentó un caso que a mí me pareció muy interesante, porque quizás hay cosas en las que mi padre me pide que haga, que yo puedo decir está bien, que no impactan directamente mi devoción personal a Cristo. Quizás mi padre un domingo me diga: por favor no vayas a la iglesia, vamos a tener una reunión, quisiera que estuvieras ahí. Y a lo mejor puedo ceder a ese domingo por amor a mi padre, porque eso no va a afectar directamente mi relación personal con Jesús. Sobre todo si soy un menor de edad. A lo mejor yo quiero discipularme y mi padre me dice: no quiero que te discipules. A lo mejor como hijo voy a tener que esperar a ser mayor de edad para poder discipularme. Pero eso no tiene que alterar mi relación personal con Cristo. Espero ser claro con esto. Es decir, si mi papá me dice específicamente: no quiero que entres a Navegantes, y yo tengo 14 años, tengo que obedecer a mi papá. Pero si mi papá me dice: no quiero que ores, pues eso es otra cosa. Eso está ligado a mi devoción a Cristo. No quiero que seas cristiano. Tampoco puedo obedecer en eso.
Está ligado a mi devoción en Cristo. Pero hay ciertas cosas que no quiero entrar en conflicto con mi papá. No quiero entrar en conflicto con mi mamá. Quiero respetarle y obedecerle. Así que cada uno tiene que orar, sobre todo hablo de los menores de edad. Y bueno, no hay muchos acá porque probablemente están en Club Semilla. Pero uno tiene que respetar a los papás. Pero yo creo que esto sí podemos aprender nosotros como adultos. Tenemos que tener cuidado de no incitar a menores de edad a estar contra sus papás. ¿Quién es más importante? ¿Dios? Entonces dile que no a tu papá. No queremos provocar un conflicto familiar, porque no sabemos si quizás esa obediencia humilde y sumisión de ese niño va a alcanzar a su papá. Y un día veremos a su papá en las filas de la iglesia y hasta discipulándose. Alguna vez lo prohibió y quizás ahora hasta está discipulándose. ¿Sí me explico? Entonces, hay cosas que quizás un niño tendrá que obedecer, pero lo que tenga que ver respecto a su relación personal, su devoción a Cristo, puede presentar su lealtad a Cristo como más importante. Otra cosa en la que no podría obedecer es cuando su padre le pide que haga algo que está mal, que es pecado, que es desobediencia a Dios, mentir, robar, tomar, etc. O si su padre le pide algo alcoholizado o drogado, o si es violento. Son cosas que un hijo merece ese respeto y esa dignidad, y entra en alguna categoría de cosas legales que pues, son importantes considerar. Pero fuera de esas situaciones, todo hijo le debe obediencia a su padre y a su madre. Pero ¿y eso está dirigido a todos? Bueno, la mayoría de comentaristas están de acuerdo en que todo cristiano tiene que acatar las costumbres, las convenciones de su propia cultura. Regularmente en Occidente, a partir de los 21 o los 18 años, uno ya goza de mayor independencia, ya puede tomar ciertas decisiones, ya puede votar, ya puede hacer ciertas cosas. Entonces creo yo que por lo menos en Occidente, un hijo no está obligado a obedecer de esta forma, por lo menos hasta que ya es mayor de edad o los 21 años. Creo que eso es importante. Pero aunque no está obligado a obedecer de la misma forma que cuando era un niño, hay algo que es para siempre. Dice el texto, que tiene que honrar a su padre y a su madre. Verás, la acción es obedecer, pero esta acción se desprende de algo mucho mayor, que es el honrar a mi padre y a mi madre. Honrar significa una profunda admiración, un profundo respeto, una profunda reverencia. Es entender que mis padres son puestos por Dios y merecen todo mi amor, mi respeto y mi cuidado. Eso es honrar y eso es para siempre. Un hijo, no importa la edad que tenga, aunque ya tenga barba y pique cuando dé besos, tiene que honrar a su padre y a su madre. Y es muy triste ver cómo, por lo menos las sociedades que son más cristianas son las que más descuidan a los mayores de edad. Y hay sociedades orientales que tienen un mayor respeto y una mayor reverencia por aquellos que son ancianos. Y eso es lamentable, porque aquellos que son cristianos son los que más deberían procurar y cuidar a los adultos mayores. ¿Por qué? Porque hay que honrarles. Es lo que la Biblia enseña. Merecen esa dignidad y ese respeto especial. Hay muchas estructuras de autoridad, pero no hay una como los padres. Son especiales y merecen toda nuestra honra. Ahora, yo sé que aquí hay temas muy sensibles de a veces ira que hay contra los padres, momentos que han dañado nuestros corazones. Incluso quizás algunos de ustedes tienen años de no hablar a sus padres. Y yo solo les animo a que consideren lo que el Señor dice y que el Señor transforme sus corazones y les lleve al perdón y a la reconciliación con sus padres. Y Dios va a tratar con eso. No siempre tendremos la oportunidad para reconciliarnos con ellos. Hazlo hoy, si es que no lo has hecho. Y ya no sabes si esa es la oportunidad para que tu padre pueda conocer al Señor si no lo conoce. Mis padres no son cristianos, Alex, los tengo que obedecer, claro.
Dios los puso y tu obediencia puede alcanzarlos. Por supuesto, bajo las restricciones que ya mencioné anteriormente. Así que, ¿cuál es la tercera razón por la que un hijo debería obedecer a su padre? Si ya vimos que hay una razón por la ley natural y hay una razón por la ley escrita, es decir, un hijo tiene que obedecer a su papá porque es correcto y porque está escrito. La tercera razón es por el Evangelio, por lo que el Evangelio hace. Esta instrucción que Pablo está escribiendo es principalmente para hijos cristianos. Todo hijo tiene que obedecer a su padre, pero la instrucción es bajo esta nueva sociedad. Los nuevos valores que hay bajo esta nueva sociedad es que todo hijo tiene que obedecer a su padre. Y dice, mira lo que dice el texto en el verso número 1 del capítulo 6. Dice, obedecer en el Señor. Es decir, como fruto de mi relación personal con el Señor, por el Evangelio que ha cambiado mi vida y me ha reconciliado con Dios, es que yo debo obedecer a mis padres, aún más. No solo es natural y no solo está escrito. El Evangelio que nos ha transformado y nos ha llamado a confiar en Él, me tiene que llevar a obedecer a mis padres, honrarles y amarles. Es lo correcto, es lo debido. Esto agrada al Señor. Y el ejemplo más maravilloso de este tipo de sumisión es el Señor Jesús. Se nos narra en Lucas que en una ocasión, en una fiesta judía, el Señor Jesús se perdió, entre comillas. El Señor Jesús a los 12 andaba ya, como dice él, en los negocios de su padre, discutiendo con los doctores de la ley. Y sus padres anduvieron 2 días buscando a Jesús desesperados. Y cuando lo encontraron le dijeron, muchacho, ¿dónde estabas? Pues no saben que en los negocios de mi padre tengo que estar. Pero dice el texto que inmediatamente Jesús anduvo sujeto a ellos. Siendo Dios, imagínate, siendo Dios, sujeto a sus padres terrenales. Así que no creo que ningún hijo podría considerarse más que el Señor y pensar que Él está exento a esta regla de obedecer a sus papás. ¿Okay? Pero ahora vamos a los papás. Esos son los deberes de los hijos, pero ¿cuáles son los deberes de los padres? Bueno, es interesante que hay un solo versículo, pero es súper poderoso. La instrucción a los papás. Dice el versículo número 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No hay muchos versículos sobre paternidad tan específicos, pero los que hay, wow. Ya con esto, ¿para qué quieres más versículos, verdad? Ya con esto. Es interesante notar que en todo el pasaje, las figuras de autoridad, los esposos, los padres y los amos, no se menciona la palabra autoridad ahí, se presupone. Y creo que es interesante porque la definición bíblica de autoridad es amor responsable. Es una responsabilidad recíproca, es una sumisión mutua. Los hijos se someten a los padres ¿cómo? Al obedecerlos en todo. Y los padres se someten ¿cómo? Al criarlos en disciplina y amonestación en el Señor. Ese es el balance. Aquí está el límite para la autoridad. Los padres no tienen autoridad ilimitada. E incluso Pablo primero comienza restringiendo la autoridad de los papás. Es lo primero que hace. Y ustedes, papás, no les provoquen ira. No los provoques ira. Ok. Vamos paso por paso. Primero dice el pasaje, y a vosotros, padres. Bueno, la misión de los padres es la siguiente: entrenamiento. Sus padres son entrenadores. Son, digámoslo así, representantes de Dios. Como vicepresidentes, si podemos decirlo de alguna manera. Representan a Dios y la autoridad de Dios al entrenar a sus hijos. Eso es la función de los padres. Y el entrenamiento de los hijos requiere paciencia y gentileza. Ahora, la instrucción específicamente es para el padre, para el hombre, pero se incluye a los padres en la instrucción. Así que esta función la pueden cumplir también padres solteros y madres solteras. Es para ambos padres,
pero digamos que la responsabilidad primaria recae en el hombre, que tiene que tomar la responsabilidad de entrenar y criar al hijo. Pero incluye a los dos porque son un equipo, y aún Dios ayuda a padres y madres solteros y solteras. Así que es entrenamiento. Y esto es un gran contraste, es un radical contraste con cómo eran los padres con los hijos en la época de Pablo. Los romanos, dice William Barclay, tenían poder absoluto sobre la familia. Ellos podían vender a sus hijos como esclavos, podían hacerlos trabajar en los campos si querían con cadenas, podían disponer de la ley a su antojo, y porque estaban en sus manos, podían castigar como quisieran a sus hijos, hasta infligir la pena de muerte. Pero Pablo ve radicalmente la función de los padres y la restringe. Padres, no provoques ira en tu hijo. Podríamos decirlo así: los padres cristianos derivan su función de la paternidad de Dios. Como es Dios con nosotros, es tierno, gentil, paciente, amoroso. Así los padres, como Dios cuida lo suyo, su familia, los padres cuidan a los hijos. Ahora sí, Pablo nos da algunas instrucciones. Primero es una instrucción negativa. Limita la autoridad y dice: no les provoques ira. Creo que esto es muy importante el día de hoy, sobre todo en una sociedad que tiende a los extremos. O es cruel o es permisivo. O es intolerante o es indulgente con los hijos. La Biblia nos da un balance. Primero dice: no les provoques ira. Ahora, la traducción en inglés de la J.B. Phillips, que ya cité anteriormente, me gusta mucho, dice así: padres, no sobrecorrijan a sus hijos o les hagan difícil obedecer el mandamiento. Lo que Pablo está diciendo es: los hijos tienen un mandamiento, obedecer a sus papás. Papás, no les hagan difícil obedecer ese mandamiento. No les pongas tantas cosas que a los hijos se les vean imposible que te obedezcan. Así que, ¿cómo les provocamos ira? Cuando les exigimos cosas irritantes, y no me refiero a levantar su cuarto. Levantar su cuarto siempre será irritante, pero lo tienen que hacer. Me refiero a cosas verdaderamente irritantes. Cuando les pedimos cosas irrazonables, cuando les pedimos cosas que no pueden hacer porque no tienen la experiencia o son inmaduros y no tomamos en cuenta que son niños. Pedimos cosas como si fueran adultos. Cuando hacemos esas cosas, o cuando solamente los corregimos, lo que hacemos es provocar resentimiento en los hijos. Así que Pablo toma muy en cuenta los sentimientos y el corazón de los niños en la crianza. Tiene que haber disciplina, claro, pero la disciplina es más que corrección, es mucho más amplia la idea de disciplina. Así que la disciplina nunca tiene que ser arbitraria, nunca es corregir al niño para que haga lo que yo quiera, no debe causarle desánimo. Los padres, como dije, representantes de Dios, tienen que ayudar a los niños a madurar y a crecer para hacer todo lo que el Señor quiere que sean. Y cuando les oprimimos, solo les corregimos, quebrantamos su voluntad, lo que hacemos es llenarlos de resentimiento y alejarlos del Señor. Mi tarea es ayudarlo a hacer todo lo que Dios quiere que él sea. Solo represento a Dios en esta agencia de corrección y autoridad. Y eso es muy importante entenderlo. Tengo que ser comprensivo y amoroso con los hijos. Aparte, los hijos tienen su propia personalidad. Son personas creadas a imagen de Dios. Tengo que respetar su persona. Él merece toda mi dignidad. Es un ser creado a imagen de Dios, lleva la imagen de Dios. Y no tengo ningún derecho ni a oprimirlo, ni a tratar de controlarlo. Tiene su personalidad. Y tengo que respetar su personalidad. Claro, hay que dirigir su personalidad. Pero Dios lo hizo especial, único. Y yo tengo que respetar esas cosas. Tiene sus talentos, tiene sus cosas. No tiene que ser como yo quiero. Es la clásica imagen del hombre rico, el cowboy, que el vaquero, que su hijo chiquito le tiene miedo a los caballos, pero dice: mi hijo va a ser jinete
porque yo lo digo, y si tiene miedo, pues lo amarro al caballo hasta que sea jinete, ¿no? Y eso es anular la personalidad del niño, es limitar al niño, es controlar al niño. Así que los padres cristianos son agentes de autoridad y corrección que tienen que buscar el bienestar de los niños. Por eso ahora Pablo dice ahí, críalos en disciplina y amonestación en el Señor. Esa es la parte positiva. La palabra criar significa entrenar, y podríamos traducirla como cuidar, nutrir, alimentar. Juan Calvino traducía este texto así: que sean alentados tiernamente y trátalos con gentileza. Bueno, ¿cómo los entreno? ¿Cómo los crío? Pues Pablo dice, en disciplina y amonestación en el Señor. La palabra aquí que aparece como amonestación es la palabra instrucción, y tiene que ver con una acción verbal. Instruir, dar instrucción, instruir verbalmente. La palabra disciplina tiene que ver con corrección, incluye corregir, limitar la conducta del niño. Y es la misma palabra que usa Hebreos 12 para describir cómo Dios disciplina a los que ama y nos disciplina para nuestro bien. Y esa es la función de la disciplina. La disciplina cristiana no es punitiva, no es un castigo al hijo, no es una venganza al hijo. Es la búsqueda de la restauración de la relación con el hijo, primero con Dios y con los padres. Una vez que quizás ha violado esa relación al desobedecer o ser rebelde, la disciplina busca traerlo de nuevo a la obediencia, no acabar con su vida. Proverbios 13:24 dice, no corregir al hijo es no quererlo. Amarlo es disciplinarlo. Pero tiene que haber un balance. Así que, ¿cómo logramos una corrección, una disciplina que glorifique a Dios y presente el Evangelio a los hijos? 3 cosas que aconseja el pastor Ted Tripp en su libro, Cómo pastorear el corazón de tu hijo. Yo quiero compartirlas contigo, es un excelente libro. Primera de ellas, nunca disciplines enojado, ni cuando pierdas los estribos o cuando tu orgullo esté herido. Cuando uno disciplina diciendo, chamaco, te estás poniendo con Tarzán a las patadas, ahorita vas a ver, olvídalo. No vas a glorificar a Dios, no vas a ganar del corazón de tu hijo y no vamos a presentarle el Evangelio. Bueno, el doctor Martin Lloyd-Jones dijo así: cuando estás disciplinando a un niño, deberás primero controlarte a ti mismo. ¿Qué derecho, dice él, qué derecho tienes de decirle a tu hijo que necesita disciplina cuando obviamente la necesitas tú mismo? Eso es como gancho al hígado, ¿verdad? Es como, ay, claro, tiene razón. Si yo me veo como un agente de Dios que está buscando el bien del niño, si él me ofende, primero lo que buscaré es ayudarle a regresar a Dios y a regresar a mí, a la relación. Pero si yo me veo como el ofendido, me ofendió mi orgullo, ¿cómo fuiste capaz de hacerme esto? Lo voy a castigar porque estoy ofendido, por orgullo, pero no porque me importa su corazón, no porque me importa que esa rebelión lo puede alejar mucho de mí. Así que no hay que corregir enojados. Se necesita amor y autocontrol. Así que si eres papá o en el momento en el que seas papá, Dios te lo conceda, y estás enojado, vete a orar, ve a buscar al Señor y pídele al Señor que te ayude, que nos ayude a ser agentes de restauración, no de venganza. Número 2, ten una amplia comunicación con tu hijo. Pastorear a nuestros hijos, entrenarlos, requiere una amplia y profunda comunicación. No solo les hablamos de Dios cuando los corregimos, y solo les hablamos de Dios cuando los corregimos, los vamos a alejar de nosotros. Tenemos que hablarles en todo momento y tiene que haber una profunda relación con ellos. Tengo que buscar su corazón, como Dios es con nosotros. Tenemos que buscar la relación. Yo como papá soy el que tiene que cultivarla con él. Yo tengo que meterlo a mi mundo al permitirle ver mi vida, y yo tengo que meterme a su mundo. Tengo que ver lo que le interesa, tengo que ver qué le gusta, tengo que pasar tiempo con él, tengo que hablar con él.
Incluso cuando corrijo, tengo que ayudarle a ver las intenciones de su corazón, hablar con él para preguntar, ¿por qué hiciste esto? ¿Qué te llevó a esto? ¿Estuvo mal que te enojaras de esta forma? ¿Pudo haber otra forma en la que reaccionaras? ¿Entiendes que papi tiene que corregir esto? Tengo que hablar con él. Lo que busco es su corazón, ganarme su corazón. Así que hay que tener una amplia comunicación con ellos. Alex, mis hijos son adolescentes, no he hecho esto. Pues comienza a orar y comienza a buscar ganarte su corazón. Y número 3, ten las metas correctas cuando corregimos a los hijos, cuando les educamos y les nutrimos. ¿Y cuál es la meta correcta? Hay metas incorrectas. Metas incorrectas serían que sean niños educados. Porque si quiero que mi hijo solo sea un buen niño, me estoy enfocando en su conducta. Y quizás voy a caer en hacer que mi hijo se porte bien cuando está conmigo. Pero cuando no está conmigo va a portarse de otras maneras. Solo voy a hacerlo más hipócrita, por decirlo así. Va a conducirse bien delante de otros. La conducta no es la meta de la educación. Cuando el corazón cambia, el corazón de un hijo cambia su conducta. Pero no es la meta. Otra meta incorrecta es que se ha convertido en cristiano. Y eso es como, ¿no es la meta? No es la meta. Porque podría yo forzarlo a que se haga cristiano. ¿Ya hiciste la oración del Señor? A ver, repite conmigo. Y entonces lo mando a campamentos, no estoy diciendo que está mal, puedes mandarlo a campamentos y regularmente ahí se convierten, ¿ok? No estoy diciendo que está mal, por favor, solo digo que esa no es la meta primordial de la educación. Lo voy a llevar a Club Semilla para que acepte al Señor. Queremos que acepten al Señor, claro, pero criarlos es mucho más que eso. ¿Cuál entonces es la meta de la educación? El pastor Chet Tripp dice, la meta es la gloria de Dios. Que puedan vivir para la gloria de Dios, que vivan todo lo que hacen en su vida para Dios. No solamente que crean en Él, que confíen en Él, que vivan de tal manera que puedan honrarle en todo lo que hacen. Y esa es la meta correcta. Y un papá tiene que vivirlo primero para poder llevar a sus hijos a ese lugar. Ahora el pasaje pasa a los esclavos. Y dice ahí el 5, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. Dice, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. ¿Qué es lo que más se repite aquí? Pablo enfoca a los esclavos diciéndoles, todo lo que hagas, hazlo para Jesús. Sirve a Jesús, teme a Jesús. Hazlo para Jesús, glorifica a Jesús. Ahora, el día de hoy requerimos un poquitito de explicación porque cuando llegamos a este punto de esclavos decimos, ¿cómo? ¿Tengo que esclavizarme a alguien? ¿A qué se refiere Pablo? Bueno, tenemos que entender que la esclavitud era la vida del Mediterráneo en la época de Pablo. La sociedad de los romanos era una sociedad económicamente esclavista. Era la forma de vida. Algunos creen que del 40% y algunos creen que incluso del 50% de los habitantes en Roma eran esclavos. Era la forma de vida, era parte de la sociedad misma. Y nos cuesta trabajo oír la palabra esclavitud porque hemos oído tantas historias de opresión, de maltrato, de un trato deshumanizante, sobre todo en la historia de la esclavitud en los Estados Unidos. Es una historia muy triste, muy llena de terror, literal, llena de terror. Pero Pablo le escribe a estos esclavos en esta época, parte de la comunidad cristiana, que su vida como trabajadores, estas instrucciones tienen que girar alrededor de Cristo. Y la primera instrucción desprende todas las demás. Lo primero que Pablo les dice es, obedezcan a vuestros amos terrenales. Lo que Pablo les dice a estos esclavos es, hagan de toda su tarea como esclavos una tarea para Cristo. Hagan de Cristo el centro de sus vidas, que Él sea lo más importante. Y entonces su actitud y su labor hacia sus amos va a cambiar.
¿Cuáles serían las consecuencias de esclavos que en todo lo que hacen y viven tienen a Cristo como el centro? Esas serían las consecuencias. Primero, serían reverentes a sus amos, respetarían a sus amos, porque sus amos representan a Jesús. Número 2, servirían con integridad de corazón. No habría hipocresía ni motivos ocultos, porque están sirviendo primeramente a Jesús. No trabajarían solamente cuando los estuvieran mirando, porque sabrían que Cristo siempre los ve. Su trabajo sería voluntario en lugar de quejas, porque sabrían que lo que hacen, aún en su condición, es un servicio a Jesús. Lo harían de todo corazón. Y al final, sabrían que el Señor, dice el verso 8, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Así que pongámoslo en el mundo contemporáneo, un trabajador que logra ver en todo lo que hace a Jesús, va a poder hacer esto mismo con su jefe. Va a poder respetarlo porque ve a Jesús en su jefe. Va a poder trabajar cuando lo están viendo y cuando no lo están viendo porque Jesús lo ve. No va a tener motivos ocultos, va a ser íntegro porque sirve al Señor. Lo va a hacer voluntariamente, sin quejas. Lo va a hacer de todo corazón. Y va a saber que su recompensa vendrá del Señor, que también es juez y que cuida de él. Ese es el deber de los esclavos. Pero ahora va a los amos, Pablo, y a los amos les dice en un solo versículo, dice el 9, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo. Eso es muy interesante, ¿verdad? Haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Así que ahora vienen los dueños, los jefes. Pablo les da 3 deberes que limitan la autoridad del jefe, de manera que otra vez hay esta reciprocidad, hay sumisión mutua. ¿Qué se espera de los sirvientes? Pues que sean respetuosos, que sirvan al Señor, que amen al Señor y que sirvan de todo corazón. Entonces los dueños, ¿qué tienen que hacer? Número 1, trátenlos con respeto. Es lo que dice ahí. Dice, ustedes amos, hagan lo mismo con ellos. Amos, esperan que sus esclavos los respeten, respétenlos primero ustedes. Esperan que ellos les sirvan, sírvanles ustedes a ellos. Es como la regla de oro. Lo que tú esperas de tu trabajador, hazlo tú primero con ellos. ¡Qué balance tan maravilloso! La Biblia limita la autoridad que tiene el jefe, convirtiéndolo en un servidor, en un sirviente. Y esto es muy radical para la época de Pablo. En un momento más les voy a decir por qué, pero es sumamente radical. Así que haz con ellos primero lo que quieres que ellos hagan contigo. Número 2, a los jefes les dice, dejen las amenazas. No abuses de tu posición. Pablo es muy claro. Una relación basada en amenazas no es una relación humana. No es una relación digna del llamado que todo jefe ha recibido del Señor. No es un trato humano, no trae ni dignidad ni el respeto que cada ser humano merece. Para nosotros las amenazas funcionan para mantener el control, pero las amenazas no son la base para una verdadera relación laboral. Deja las amenazas, dice. Y número 3, les dice a los jefes, ustedes tienen al mismo Señor. Así que recuerda, la autoridad que tienes como jefe te la dio Dios, pero tú mismo eres igual a tu esclavo, en este caso a tu empleado, eres igual delante de Dios y tú mismo como tu empleado darás cuentas a Dios un día y darás cuentas de la autoridad que Dios te dio y cómo la usaste. Así que esto ayuda a que se quiten las brechas sociales. Esto quitaría la brecha entre amo y esclavo, porque la responsabilidad del uno se convierte en el derecho del otro. Es decir, ¿cuál es la responsabilidad del esclavo? Servir de corazón voluntariamente y respetar a su jefe. ¿Qué es eso? Pues son los derechos del amo, del jefe. ¿Y cuál es la responsabilidad del amo? No ser amenazante, darle un respeto digno y hacer con ellos lo mismo que ellos quieren para con ellos. Y eso se convierte en los deberes y en los derechos de los esclavos.
El problema en la mayoría de las relaciones laborales es que cada uno exige solo sus derechos, pero no pone su parte para sus deberes. Pero cuando cada parte pone primero los derechos del otro y por lo tanto cumple con sus deberes, es cuando la relación funciona. A veces es difícil estar en paz porque no todos los jefes cumplen con sus derechos. Pero el día de hoy hay muchas leyes que protegen a los trabajadores. Y en ese sentido tenemos que aplicar al mundo contemporáneo estas instrucciones. No podríamos decirle a un trabajador, no hagas uso de lo que es tuyo por ser un empleado. No, renuncia a eso. Eso no se debería de hacer. Hay leyes que protegen a los empleados. Pero que exija a un empleado sus derechos y no trabaje, eso es algo que el Señor no aprueba. Quiero vacaciones, pero llego tarde, siempre doy excusas. ¿Sabías que llegar tarde o platicar en el trabajo es una especie de robar a mi jefe? Estoy robando el tiempo que yo tengo que emplear en trabajar. Y si eres jefe, pues no seas gandalla. Ayuda a tus empleados a conocer a Dios, porque estás dando un testimonio de Jesús. Quisiera terminar el día de hoy pensando juntos en algo. ¿Por qué Pablo o Pedro nunca escribieron para abolir la esclavitud? Es una muy buena pregunta, ¿verdad? Y no es nueva. Muchos se han hecho esta pregunta. ¿Por qué nunca escribieron, rebélense contra ese sistema opresor? ¿Por qué? ¿Por qué nunca? Ahora, quiero decirte que el problema de la esclavitud no es el servicio del esclavo. Ese no es el problema. Aún el Señor Jesús tomó el lugar de un sirviente y sirvió a otros. El problema no es el servicio. El problema es el trato deshumanizante. El reducir a una persona a un objeto, a un mueble. Eso es lo que hace intolerable la esclavitud. Que todo cristiano tiene que denunciar un trato de ese tipo. No es tolerable un trato deshumanizante. Pero ¿por qué los cristianos no denunciaron la esclavitud? Bueno, John Stott ofrece 3 respuestas muy interesantes. La primera de ellas es: los cristianos en este momento son la minoría, no tenían una autoridad política. Y por otro lado, el imperio, su economía era la esclavitud. Si se abolía de un solo golpe la esclavitud, se desintegraría la sociedad romana y dejarían a muchas personas desempleadas y en la pobreza. Así que no se podía hacer un cambio de ese tipo tan radical en la sociedad porque dependía la sociedad misma de la esclavitud. Número 2, la esclavitud en Roma es mucho más, es menos agresiva que la que encontramos en la esclavitud que hubo por parte de hacia los afroamericanos. Esa esclavitud fue sumamente deshumanizante y reprobable. Y aunque sí había muchos amos que trataban de forma cruel a los esclavos en Roma, en la época de Pablo estaban habiendo muchas reformas que estaban volviendo estaban volviendo a la esclavitud algo más humana y estaban dándoles muchos derechos. Había esclavos que tenían mejor preparación que sus amos y hasta más dinero. Había esclavos que podían volverse libres. De hecho, prácticamente había muchas maneras en el Imperio Romano para volverte un hombre libre. Así que no es la esclavitud que a veces imaginamos. Y quizás por esas reformas eso hizo que los cristianos no vieran en ese momento la necesidad de denunciar la esclavitud. Aparte, si se denunciaba abiertamente la esclavitud, ¿qué pasaría? Los cristianos serían perseguidos y se pondría en peligro la obra del Evangelio. Y los cristianos sabían, eso no es lo esencial ahorita. Si se predica el Evangelio y los corazones de los hombres cambian, la esclavitud va a ser abolida. Y de hecho, aunque tardó mucho tiempo, eso es lo que sucedió. La esclavitud no estaba siendo abolida por fuera, estaba siendo abolida por dentro.
Una de las razones por la que los cristianos fueron perseguidos era precisamente por cómo vivían los cristianos. Pablo le escribe a Filemón y le dice a Filemón de su esclavo Onésimo que escapó, y resulta que le predicó el evangelio Pablo, y quizás en la conversación: oye, Onésimo, ¿de dónde eres? Oh, pues yo soy de Colosas. ¿Y qué estás haciendo? Estoy huyendo de mi amo. ¿En serio? Yo tengo muchos amigos en Colosas. ¿Quién era tu amo? Se llama Filemón. Filemón, de tal calle. Sí, pues Filemón es cristiano. Yo le prediqué y él se convirtió en cristiano. Y luego le manda de regreso Pablo a Onésimo, a Filemón, y le dice: cuando lo recibas, te tengo una noticia. Ya no lo recibas solo como un esclavo, recíbelo más bien como tu hermano. Bueno, eso es lo que sucedió en la iglesia cristiana. Que los romanos vieron amenazante a la iglesia, porque uno podía llegar a la iglesia y el esclavo quizás era el obispo o el anciano, y el amo solo era el que estaba, digámoslo, sirviendo de otra forma en la iglesia. Y eso era alucinante para los romanos. Los romanos decían: ustedes nos odian, ustedes quieren acabar con la sociedad, ustedes quieren destruirlo, como el esclavo, como un hermano en la familia y con una posición de mayor autoridad en la iglesia. Y eso fue lo que hicieron los cristianos por dentro, al ser una comunidad que aceptaba a todos en Cristo y que presentaba una igualdad, porque todos son hechos a imagen de Dios, aunque todos tienen distintos roles que cumplir. Eso abolió la esclavitud por dentro. Y cada vez más los amos empezaron a decir: ¿y por qué te tengo esclavo si eres mi hermano? Y para algún momento la sociedad romana, como era, desapareció, porque había más cristianos de lo que había antes de una sociedad romana. Y bueno, eso es para otra historia. Pero solo quiero animarles, ahora que ya vamos a pasar a la última sección, meditar en esto, en que la sumisión mutua no es un manifiesto de opresión, es un manifiesto de libertad. Pone los derechos de la otra persona antes que los míos. Involucra amor, involucra sacrificio personal. Le da a la otra persona un sumo valor. Y cuando los cristianos practican esta sumisión mutua entre esposos, padres e hijos, jefes y trabajadores, podremos ver un cambio en nuestra sociedad. Podrán ver la gloria del evangelio, lo que nuestro Señor vino a hacer a este mundo, no a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Oremos y pongamos este tiempo en manos del Señor. Gracias por ser tan bueno. Gracias por amarnos, Padre. Y gracias porque tú, Señor, nos has enseñado a confiar en ti y a caminar de una forma que te agrada, Señor. Padre, transfórmanos por dentro. Sé tú el Señor y el dueño de nuestras vidas. Que el señorío de Cristo se pueda reflejar en tu iglesia para que el mundo pueda ver tu amor, Señor. Y Padre, ayúdanos a saber que este principio de la sumisión es en verdad el principio cristiano de la entrega y el sacrificio voluntario, el principio que tú viviste y nos enseñaste, Señor, que tú mismo diste tu vida por otros. Señor, queremos vivir para tu gloria y vivir para el bienestar de otros. Y no es fácil porque somos egoístas, Señor, y tenemos un corazón egoísta. Pero, Señor, ayúdanos a ser transformados por dentro. Muchas veces clamamos por cambios en nuestra sociedad, pero no estamos dispuestos a tener cambios en nuestra familia. Cámbianos de tal manera que la sociedad sea impactada por tu evangelio. Te lo rogamos, Señor. Te necesitamos. En tu nombre te lo pedimos. Amén.